Bueno, la clase de hoy hablaremos sobre fluidos en general y principalmente en fluidos ideales. ¿Qué se entiende por fluido? Fluido se entiende una sustancia que se deforma constantemente al estar sometida a un esfuerzo y generalmente puede cubrir todo el recipiente que ocupa. Ejemplo de fluidos son los líquidos y los gases. No es el caso, por ejemplo, de los sólidos, que no ocupan todo el lugar que está contenido. Es decir, el fluido se amolda al lugar el recipiente del cual lo contiene. En este caso vamos a trabajar sobre la gallina esférica de los fluidos, o sea, sobre el concepto del fluido ideal. El fluido ideal es un fluido no viscoso, en el cual se desprecia la fricción interna entre las distintas partes del fluido. El flujo del fluido es estacionario, la velocidad del fluido en cada punto es constante en el tiempo, pero no en el espacio. En el espacio puede variar. El fluido es incompresible, la densidad del fluido permanece constante en el tiempo y el flujo es irrotacional, es decir, que no presenta torbellinos. Ejemplo, ¿cómo distinguir un fluido ideal? En el caso de un fluido ideal, si uno ve acá el fluido ideal transitando en un tubo, esto que indica el valor de la presión, la altura acá del tubo, permanece constante. En cambio, en un fluido viscoso, la altura del tubo disminuye. En este caso. Pero previo a esto vamos a hablar del tipo de magnitudes, repasar un poco las magnitudes que vamos a trabajar, más allá que lo hayamos visto en la primera parte del capítulo de unidades. Repasando, tenemos magnitudes extensivas, que dependen del volumen, y magnitudes intensivas, que no dependen del volumen. Ejemplo de magnitudes extensivas tenemos el peso, el volumen, la longitud, la energía potencial y el calor. Magnitudes intensivas es la temperatura, la presión, la concentración, el punto de fusión y el punto de ebullición, etc. Son cosas que no dependen de la cantidad de materia. Las magnitudes extensivas se pueden sumar, las magnitudes intensivas no. Entonces, vamos a también definir como una magnitud intensiva que se conoce con el nombre de la presión. La presión es un campo escalar, que no es otra cosa que la componente normal de la fuerza respecto de un área, dividido el área. El signo menos que está acá es porque la normal que estoy tomando es la normal saliente. Las unidades de la presión generalmente son Pascal o Newton sobre metro cuadrado en el sistema de unidades internacionales, en el UCI. Esta es la definición, formal de presión. Las unidades de presión son masa sobre longitud dividido tiempo al cuadrado. En el sistema CGS es la varia. También se puede utilizar la atmósfera, que son 700 milímetros de mercurio, una unidad que casi ahora actualmente no se usa. La que más se usa, la presión atmosférica, son 1003 hectopascales. También se usa el kilogramo por centímetro cuadrado, etc. Bueno, acá tenemos distintas unidades de presión. Y en el caso del sistema imperial se usa el PSI, Pound Square Inch, libras por pulgada cuadrada. Otra magnitud intensiva muy importante que vamos a usar es la densidad de la masa por unidad de volumen. Acá está definido. Acá está definido la densidad de un cuerpo. La densidad en el sistema internacional está definido en gramos por centímetro cúbico, o también y en el UCI se usa el kilogramo por metro cúbico. En el sistema técnico, la unidad técnica de masa por metro cúbico, y en el sistema imperial es la libra por pie cúbica. Acá están un poco especificados las distintas unidades del sistema de presión. De densidad. Hidrostática. Ya que vamos a tratar de fluidos, comencemos con la estática de los fluidos, que es la hidrostática. Para definir hidrostática vamos a definir, por ejemplo, cómo varía la presión en función de la profundidad
en un sistema que está sometido a una gravedad en esta dirección. Entonces, estoy trabajando con un fluido en equilibrio. Para eso voy a tomar una lata, por ejemplo, o un volumen, que es un cilindro hipotético, el cual está en equilibrio mecánico dentro del fluido. Si ocurre la condición de equilibrio mecánico a través de la primera ecuación cardinal, encuentro que la sumatoria de fuerzas de acuerdo al eje Z es igual a 0 y la sumatoria de fuerzas de acuerdo al eje sub R también tiene que ser igual a 0. Esta sumatoria no aporta y la única que me aporta, que me interesa, es esta sumatoria. De esta sumatoria encuentro de la condición de equilibrio, encuentro cómo debe cambiar la presión en función de la profundidad, que es esta expresión que está acá. De esa ley cuestión se saca lo que se llama la ley de Pascal. En un fluido en equilibrio la presión tiene que ser la misma en todos los puntos, en este caso sin tener en cuenta los efectos de la gravedad. Entonces, si acá la presión es la misma, porque un fluido transmite presiones, o sea que un fluido confinado, la presión es la misma en todo punto, si no se tiene en cuenta los efectos de la gravedad, dada la identidad de presiones, acá se puede encontrar que la fuerza en B es mucho mayor que la fuerza en A. Este es el principio de la prensa hidráulica o de los gatos hidráulicos para levantar autos. ¿Qué pasa en el caso de un fluido acelerado? Un fluido acelerado que está acelerado en esta dirección. Para un observador que está dentro, solidario a este fluido acelerado, aparece lo que se llama una fuerza de arrastre, porque este fluido está en equilibrio, ¿no? Bueno, en el caso de un fluido acelerado con este fluido en equilibrio, fíjense que las zonas donde ocurren las mismas, se llaman las isobaras, están de alguna manera inclinadas respecto de la horizontal. Si uno plantea lo mismo, la condición de equilibrio, saca que la presión ahora, de alguna forma, la presión va a depender acá, en este caso va a depender de dónde está ubicado, ahora va a depender de la profundidad en la cual está ubicado debido a la aparición de esta fuerza de arrastre. Y en función de esto puede sacar la tangente de la superficie de la isobara, que es directamente la aceleración en X dividido la gravedad. Esto también ocurre, por ejemplo, en las centrífugas. Bueno, un experimento mental que se hace en este caso es la diferencia que concebía Newton respecto de Mach. Para Mach, un fluido que las estrellas rotaran respecto de él, el fluido sufriría o generaría una parábola, ¿no? Debido al hecho de las estrellas circundantes. En cambio, para Newton, si las estrellas circundantes rotasen y el fluido estuviera en un reposo relativo a un observador, este fluido no sería plano, se observaría el efecto de la aceleración. Este es el experimento pensado por Mach, porque para Mach la aceleración era un fenómeno relativo respecto a las estrellas lejanas. Bueno, esto es justamente la diferencia que hay entre el concepto de espacio-tiempo y estructura causal. Para Mach no había diferencia, para Newton sí. Bueno, se debió justamente a través de la relatividad general y a través de algo que se llama solución de De Sitter para encontrar que Newton tenía razón. Por más que se rote el sistema que rodea a un observador, este no va a sentir la presencia de una fuerza centrípeta. Bien, volviendo al tema de presión, de hidrostática, que se define como presión manométrica o presión relativa. La presión manométrica es la diferencia entre la presión que uno llega a observar, o sea, la que mide los manómetros, y la presión atmosférica. Esto se llama presión manométrica. La presión manométrica puede llegar a ser negativa y es directamente proporcional a la columna, en este caso, de mercurio. La presión manométrica por mercurio ya directamente es algo,
obsoleto. Esto es meramente una cuestión ilustrativa. La presión manométrica sería en este caso la que mide un manómetro, que no tiene nada que ver con la presión absoluta, que es esta que está acá. La presión barométrica, ahora sí absoluta, es la que mediría un barómetro. Un barómetro sería esta situación, un barómetro de mercurio. Vuelvo a repetir que esto es totalmente ilustrativo, porque ya el barómetro como tal no existe más, los barómetros de mercurio. En este caso yo tengo un barómetro de mercurio, ¿no?, en la cual es una probeta, la cual la doy vuelta y la apoyo sobre mercurio. Acá se forma un vacío y la altura máxima que asciende el mercurio son 760 milímetros. Sabiendo que acá lo que tengo es la presión atmosférica y acá tengo vacío, la presión absoluta son 760 milímetros de mercurio o 1003 hectopascales, que directamente es debido al peso de la columna de mercurio. Bien, ¿qué consecuencia trae este hecho de la presión dependiente de la profundidad? El principio o ley de Arquímedes. Ahora actualmente es una ley, no un principio, pero como una cuestión, digamos, de abuso histórico o costumbrista del lenguaje, seguiremos llamándolo principio, pero es una ley porque se puede demostrar a través de los principios de la hidrostática. Bueno, en este caso yo vuelvo a tener el cilindro hipotético y la fuerza a la cual genera el cilindro el fluido sobre el cilindro hipotético, que tiene uno acá, el efecto de la pared es totalmente irrelevante, es igual a la diferencia de presión en cada una de las tapas. Esta diferencia de presión es directamente igual al peso del volumen desalojado, que ahora más lo llamaremos empuje. El empuje que está sometido a un cuerpo en un fluido estacionario es igual al peso del fluido desalojado. Acá está la demostración. Consecuencias de esto. Si uno tiene este es el peso debido a la gravedad y este es el empuje, cuando la fuerza de gravedad, el peso del fluido es mayor que el empuje, o lo que es lo mismo, la densidad media del objeto es mayor que la densidad media del fluido, el objeto va al fondo. Cuando las densidades coinciden, el objeto queda flotando, y cuando la densidad del fluido es mayor que la densidad media del objeto, el objeto flota, en este caso. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en el cual parte del objeto queda afuera y parte del objeto queda adentro, y el objeto sumergido, que es el que genera el empuje, compensa el peso. ¿Esto dónde se aplica? Por ejemplo, ¿qué fracción de un témpano de hielo flota en agua salada? La densidad de hielo, en este caso, es menor que la del agua, el agua dulce, y es 0,92 gramos por centímetro cúbico. La densidad de agua salada es 1,03 gramos por centímetro cúbico, y el porcentaje que queda fuera de hielo de un témpano o de un iceberg es solamente el 10%. El 90% queda sumergido. Esto se deja que el alumno lo demuestre. Acá vemos el ejemplo del Titanic en el trágico, fatídico día del 15 de abril de 1912, cuando choca contra un iceberg. No choca de frente, lo choca rozándolo. Cinemática de los fluidos ideales. Ahora seguimos con los fluidos ideales y vamos al aspecto de la cinemática. ¿Cuál es la cuestión de la cinemática de los fluidos ideales? La conservación de la masa, y la parte fundamental por la cual uno deduce la ecuación de continuidad. Bueno, aquí hace una salvedad. La ecuación de continuidad es una ecuación que tuvo validez hasta 1905 y fue propuesta por Lavoisier. En esta se supone que la masa en una reacción química no cambia. Antes y después de la reacción química o antes y después de ingresar,
la masa no cambia. Si tendría que haber cambiado es porque algo la contuvo dentro de un recipiente. Bueno, esta ley te perdió validez a partir de 1905 con la teoría de relatividad general de Einstein. Un claro ejemplo es este. Antes tengo, por ejemplo, acá la masa de un isótopo pesado, viene un rayo gamma, y después la masa antes y después fue distinta. En este caso, tengo que la masa inicial es menor que la masa final, porque se ha generado un par electrón-positrón. Lo que acá se conserva es la energía. La energía antes y la energía después es la misma, teniendo en cuenta el equivalente masa-energía. Pero nosotros, para nuestros casos, vamos a seguir usando la ley de conservación de la masa, que para la vida cotidiana es perfectamente aplicable. Bueno, yo tengo en este caso una masa entrante, una masa saliente y una masa que varía dentro de un recipiente. Entonces la diferencia entre la masa saliente menos la masa entrante es la variación de masa dentro del recipiente. Utilizando en este caso el teorema de la divergencia y utilizando en este caso el hecho de que la masa dentro del recipiente es debido a la variación de la densidad, mientras que la masa de la diferencia de masas es debido a la diferencia del flujo de materia. Esta definición de flujo de materia, usando el teorema de la divergencia, se puede obtener la ecuación de continuidad, esta que está acá. Es una ecuación de continuidad en la cual aparece el operador de divergencia acá, el nabla. Bueno, en el caso de que la densidad, en el caso de un fluido ideal, que la densidad no varía con el tiempo, el flujo tiene que mantenerse constante. Si la densidad se mantiene constante punto a punto, es decir, que no depende ni siquiera del tiempo y ni siquiera de la posición, aparece una nueva definición que es la conservación del caudal. Es decir, que el área por la velocidad inicial es igual al área por la velocidad final. Es decir, que acá lo que se conserva acá es el caudal, no la velocidad, pero sí el caudal. O sea, que la velocidad cambia en función de cómo cambia el área. Las unidades del caudal son metros cúbicos sobre tiempo. Es una velocidad de volumen. Ahí están las unidades del caudal en el sistema UCI, etcétera, etcétera. El caudal total de la sangre de la arteria aorta es aproximadamente 0,8 por 10⁻⁴ metros cúbicos por segundo. El caudal de una tubería de agua doméstica es 10⁻⁴ UCI. El caudal en llenar un combustible en un automóvil de Fórmula 1 de competición es 12 por 10⁻³ UCI. Unidades internacionales, o sea, metros cúbicos por segundo. ¿Qué otra ecuación es importante en la cinemática de fluidos? El teorema de Bernoulli. El teorema de Bernoulli se basa en el hecho de que la unidad de energía por unidad de volumen antes y después se tiene que conservar cuando ocurre un fenómeno de este tipo, un estrechamiento. Por ejemplo, la presión, si bien está dado en Newton, la presión está dado en Newton sobre metro cúbico, sobre metro cuadrado, uno multiplicando arriba y abajo por metro queda Joule sobre metro cúbico. O sea, hay un equivalente entre presión y densidad de energía. Entonces, acá esto está dado de alguna forma no solo en presión, sino en densidades de energía. Entonces, en la presión esta que tengo acá, tiene que ser da igual más la presión debido a la cinemática más la presión debido a la gravedad, tiene que conservarse en todo el trayecto de lo que se llama, lo que se conoce con el nombre de un flujo, de una línea de corriente. Acá vemos las líneas de corriente. En cada línea de corriente esta ecuación es válida. Fíjense que cuando hay un estrechamiento que produce un aumento de la velocidad, la presión localmente disminuye. Acá hay una demostración de esto planteando la conservación de la energía mecánica total. Si uno plantea la conservación de la energía mecánica total, un trabajo de fuerza no conservativo sería el trabajo debido a la diferencia de presión. La variación de energía cinética es esta,
y la variación de energía potencial es esta. Bueno, uniendo queda la expresión esta que está acá, que es la ecuación de Bernoulli. Ejemplos prácticos de la ecuación de la teoría de Bernoulli sería demostrar por qué se vuela el techo del rancho en una construcción casera. Evidentemente tenemos el aire que pasa por arriba del techo. Este aire genera una reducción de la presión, mientras que el aire interior se incrementa. Entonces este aire que produce la reducción de la presión, al haber una presión interior mayor, genera una fuerza en este sentido que hace que el techo tienda a salir del cimiento. O sea que B aumenta, P disminuye, aparece una fuerza debido a la diferencia de presión. Cuando esta fuerza es lo bastante grande, debido a que uno tiene un viento huracanado, directamente el techito del rancho se me voló el techo del rancho, como se dice comúnmente en el campo. Otro ejemplo es la sustentación del avión debido al ala. En el ala, el aire que va en la parte inferior del avión tiene una velocidad menor que la que va a su parte superior. Y esto genera un lift o una fuerza de sustentación. Acá tenemos la fuerza de lift, que es directamente proporcional a la diferencia del cuadrado de las velocidades. El efecto que tiene la energía potencial acá es pequeño, y entonces la diferencia de presión es solamente debido a este efecto, usando la ecuación de Bernoulli. Otro ejemplo, el famoso efecto Magnus, que fue el efecto de una frase histórica: la pelota no dobla, en el hecho que ya es directamente histórico del siglo pasado, ya toda una antigüedad, ¿no? Cuando Daniel Pasarela, luego de que el equipo de su dirección perdiese 2-0 contra Ecuador en la eliminatoria para el campeonato Francia 98, que fue la primera vez que Francia salió campeón del mundo, el partido se jugó a 2.850 metros de altura, y el comentario para Pasarela fue simplemente: aquí la pelota no dobla, y es debido al efecto Magnus. ¿Por qué? Porque el efecto Magnus, uno puede permitir que la pelota siga una trayectoria curva y evada la barrera de jugadores. En este caso no podía evadir la barrera de jugadores, porque si bien la pelota tenía la rotación, la densidad del aire era tan pequeña que la fuerza que produciría el efecto era insuficiente. Otro efecto es el efecto Flettner, y son las llamadas velas Flettner. Acá tenemos un barco que se intentó usar las velas Flettner, en la época que todavía la transmisión era vía barcos a vela. También es un efecto debido a la rotación de la vela, y es debido justamente a la diferencia de presión causada por diferencia de velocidades del aire. Bueno, generalmente los barcos con velas Flettner no tuvieron éxito, salvo el prototipo de 1924 y algún que otro prototipo moderno. No tiene un éxito respecto a, por ejemplo, a los barcos motor modernos, a propulsión de agua. Otro efecto importante de fluidos es el efecto de la tensión superficial del líquido, y eso ocurre cuando los fenómenos de superficie son mayores, la superficie es mayor que el volumen en un fluido. La explicación microscópica que uno tiene es debido a que las moléculas en la superficie, las fuerzas de repulsión y de cohesión no están compensadas con respecto a las fuerzas interiores. Generalmente esto ocurre, y entonces esto produce una fuerza de tensión superficial que acá hay un desbalance de esta fuerza que tiende a que el fluido, comprimir el fluido. Acá pongo efectivamente el efecto de la explicación microscópica. Obviamente esto ocurre cuando la superficie es mucho mayor en relación al volumen. Si bien esta es una comparación dimensional, porque esto tiene unidades de metro, de 1 sobre metro. De esto sale la famosa ley de Laplace. Si tuviera uno un experimento hipotético como esto, ¿no? Tiene por ejemplo, acá tiene un fluido con un tensoactivo,
y este fluido tiene una fuerza que tiende a empujarlo para allá, y esa fuerza es proporcional a la longitud de este alambre en este grado de libertad. El módulo de esa fuerza es igual a 2 gamma por L. Este factor 2 se debe a que uno tiene dos superficies acá, porque hay dos superficies, no hay una sola. Ejemplos de coeficiente de tensión superficial, que el coeficiente que aparece acá en la ley de Laplace es la acetona, etcétera, etcétera. El agua es el que tiene el coeficiente mayor. Fíjense que las magnitudes son del orden de los 10 a la menos 3 newton sobre metro, o sea que son magnitudes muy pequeñas, y todo depende respecto de qué. Si el peso es muy pequeño, capaz que esto es aplicado, o las gotas son muy chiquitas. También puede haber una visión energética, que es la más aceptada modernamente, que si en lugar de pensar esto, que acá lo que hay es una fuerza, yo puedo pensarlo que acá lo que se acumula es una energía. Y lo que tiende a hacer la tensión superficial es reducir la energía acumulada en la superficie. Como la formación de una superficie requiere energía, los líquidos minimizan su área expuesto respecto al entorno que lo rodea, ya que la superficie de los lagos, mar, etc. en calma sean planos, y los líquidos al caer tienden a formar volúmenes esféricos. ¿Por qué? Porque la esfera es el único cuerpo en que la relación superficie dividido volumen es la menor posible. ¿Estamos? Entonces, de eso existe otra ley de Laplace, que también se debe a Laplace, no solo a la anterior, es que justamente cuánto vale el incremento de la presión en el interior, por ejemplo, de una gota o de una pompa de jabón debido a la tensión superficial. Bueno, evidentemente uno plantea acá lo que se llama parte por la mitad a la esfera. Entonces, por una cuestión de equilibrio, la mitad superior hace la misma fuerza que la mitad inferior, ¿no? Planteando una condición de equilibrio, y saca que la variación de la presión en este ejemplo, que tiene dos superficies, es 4 gamma dividido el radio de la esfera. Y para el caso de una superficie, para el caso de una gota de líquido, el incremento de la presión es la presión exterior, la presión interior es la presión exterior, más 2 gamma dividido R, porque tengo una sola superficie. Bueno, ¿qué pasaría en este caso? Yo tengo dos pompas de jabón y abro acá de una manera la válvula. Bueno, lo que va a hacer es que esta tiene mayor presión que esta, y esta se va a achicar y esta va a aumentar. Es totalmente contrario a que si uno tuviera acá dos globos. En el caso de dos globos que tienen una membrana elástica, la condición de equilibrio va a ocurrir cuando los dos globos tengan el mismo radio, o sea, la misma presión. Pero ahí el mecanismo es totalmente diferente al mecanismo de tensión superficial cuando uno tiene dos globos. Este es totalmente contraintuitivo, porque acá lo que se busca es disminuir la energía, y la única manera que se disminuye la energía es disminuir la superficie neta. Es decir, que acá contrayéndose y incrementando, se puede demostrar que la superficie neta final es menor que la inicial. Otro efecto que tiene la tensión superficial es el efecto del ángulo de contacto. En este caso, por ejemplo, acá el zapatero Ragovelia puede, a pesar de que él tiene mayor densidad que el agua, puede flotar sobre el agua utilizando el efecto de la tensión superficial. En este caso, la fuerza neta que tenemos acá, que es tangente a cada una de las... Acá lo vemos, está la patita. Vemos que el efecto de tensión superficial, lo que sería el equivalente a estar acá un equilibrista, por ejemplo, genera una fuerza neta que compensa el peso. Esta componente vertical que depende de este ángulo, que con respecto a la vertical, viene dada por esta expresión que está acá, por el número de patas. Otro ejemplo, las hojas y las flores también pueden flotar, aunque sean más densas que el agua, debido al efecto de la tensión superficial, ya que la superficie es mayor, de contacto con el agua, es mayor que el volumen.
El ángulo de contacto. El ángulo de contacto en sí depende de una relación entre los coeficientes sólido-vapor, sólido-líquido y líquido-vapor. Bueno, este ángulo de contacto es de la relación entre estos coeficientes que está acá. El coeficiente que aparece acá, el gamma, es el coeficiente líquido-vapor. Bueno, se plantea que en este caso, haciendo un método de trabajos virtuales sobre una adiabática, que después veremos sobre una adiabática, uno plantea el hecho de la variación de energía interna. Esta variación de energía interna debe ser igual a 0, porque el trabajo de estas fuerzas es sobre una adiabática y de alguna manera no produce un cambio del volumen. No solo es una adiabática, sino también es una isocórica. Entonces, de acá sale la condición esta, que esto esté dentro de esto tiene que ser igual a 0. También esta condición de que está acá, y entonces queda esta condición para el coseno. Planteando después, en base de esta condición de equilibrio y la otra condición de equilibrio dada por la primera ley de Newton, uno puede sacar que los tres coeficientes no son linealmente independientes. Siempre uno puede escribirse como combinación lineal de los otros dos. Bueno, entonces, ¿cuándo, en función del ángulo de contacto, se puede decir cuándo algo moja o no moja? No moja, porque eso depende no solo del fluido, sino de la superficie de la cual se hace contacto. Cuando el menisco es cóncavo, como en este caso, o sea, cuando el ángulo de contacto es menor que 90 grados, se dice que el fluido moja. Por ejemplo, agua vidrio moja, porque el ángulo de contacto es 0. Cuando el ángulo de contacto es mayor que 90 grados, entonces se dice que no moja. Por ejemplo, mercurio vidrio no moja, porque el ángulo de contacto son 140 grados. Y en el caso de agua plata no se puede decir nada porque son 90 grados. No moja ni no moja. ¿Qué característica tiene la tensión superficial? También otro fenómeno es la elevación capilar, de vuelta, planteando acá la condición de equilibrio de la primera ecuación de Newton con respecto al eje vertical. Uno puede, planteando acá de la condición de equilibrio mecánico, y el hecho que F gamma es esta expresión, este es el peso del fluido en la ascensión capilar, uno puede sacar cuánto asciende un fluido debido a la ascensión capilar. Por supuesto que el radio tiene que ser muy chiquito, porque dado que gamma es pequeño, si el radio es muy grande, el efecto de la ascensión capilar es despreciable. En el caso del hecho que si moja no moja, si moja asciende y si no moja desciende. En este caso. ¿Estamos? En este caso la descensión capilar va a depender, va a depender, en este caso, de la presión que ocurre en este punto. Porque va a ser una compensación de presión en este caso. Y para finalizar, vamos a desmentir una hipótesis que generalmente están en los antiguos libros de biología, y que cuando yo era estudiante también lo leí y tengo el libro de biología de la década del 70, que decía que la savia elaborada asciende a las hojas a través de la capilaridad, cosa que es mentira, y vamos a desmentirlo por la siguiente conclusión. Por ejemplo, estimación de la altura máxima alcanzable por capilaridad. Por ejemplo, en el caso de la xilema, que son los ductos donde sube la savia bruta para generar savia elaborada y después descender. Yo antes me había dicho savia elaborada, mentira, es savia bruta. Las xilemas, en este caso la xilema del chopo, por ejemplo, tiene un radio de 20 micrones. Supongamos que la savia tiene aproximadamente la misma densidad que el agua con sales y el mismo coeficiente de tensión superficial. Es prácticamente el agua a 20 grados centígrados. Acá tenemos expresión. Supongamos que moja completamente, o sea, la máxima capacidad. Bueno, la altura máxima en este caso, que ascendería solo por ascensión capilar, son 74 centímetros, cosa que en un árbol de 20 metros de altura es insuficiente. El fenómeno por el cual la savia bruta asciende hasta las hojas se debe a dos. Uno, debido a la transpiración,
pero si es debido a transpiración no ascendería en más de 10 metros. Y otro debido al fenómeno que se llama presión osmótica. La presión osmótica es debido justamente a un fenómeno que nosotros no lo vamos a ver, pero con debido, por eso tiene de alguna forma, las raíces tienen lo que se llama glucosa, y esa glucosa genera una presión osmótica que genera una ascensión a una altura capilar máxima de aproximadamente 220 metros, con lo cual alcanza perfectamente para que la savia bruta llegue a las hojas sin problema. Bien, vamos a cortar acá.